tema que vamos a ver hoy se llama Sobreviviendo a los gigantes. Así se llama, Sobreviviendo a los gigantes, Génesis capítulo 6. Mis amados, no es mito, no es leyenda, no es caricatura ni cómic que en la historia de la humanidad existieron los llamados gigantes, que su nombre hebreo en la Torá se escribía como Nefilims, así, los Nefilims. Y muchas personas toman esto como locura, toman esto como cuento de hadas, pero la Biblia habla varias veces acerca de este tema, de esta mutación genética que hubo en algunos seres humanos. Y vamos entonces a mirar los orígenes de estos gigantes. Dice Génesis capítulo 6, versículo 1. Voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, estos llamados Nefilims eran un híbrido entre seres angelicales y mujeres. Y al unirse de alguna manera que no entendemos todavía, no sabemos cómo es eso, pero la palabra Nefilim significan los caídos. Entonces, la procedencia de estos gigantes, lo que nos va a decir la Biblia es que ángeles llamados hijos de Dios, y muchas personas tienen problema con este tema porque algunos dicen que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, y que entonces que fue los descendientes de Set que se unieron con las hijas de Cam, y que entonces de allí entonces, con las hijas de Caín, y que de ahí entonces salieron los gigantes. Pero es ilógico porque al fin y al cabo eran humanos, humano con humano da humano. Entonces la Biblia en el libro de Job nos dice en el capítulo 1 que una vez los hijos de Dios vinieron a hablar con Dios y entre ellos se encontraba Satanás. Así que los ángeles también se les llama como hijos de Dios, pero en cuanto a que son creación de Dios, en ese caso. Entonces, hay mucha especulación frente al tema, pero lo que sí nos dice la palabra de Dios en Judas capítulo 6 es que hubo ángeles que abandonaron su dignidad para venirse a juntar con mujeres, y estos ángeles entonces fueron guardados en prisiones eternas para esperar el gran juicio. Entonces, lo que sucedió aquí es que de alguna manera estos seres caídos encontraron la manera de mutar el gen humano para que resultaran estos engendros, por decirlos así, estas personas llamadas los Nefilims. Los gigantes se formaron de mezclar lo inmezclable. La Biblia da pautas muy claras en cuanto a lo que se debe unir y lo que no se debe unir. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre no se debe unir con animales en cuanto a la intimidad, en cuanto a la reproducción. La Biblia dice que no se deben inclusive mezclar las semillas. Eso era una ley que estaba en el Levítico. No se podía en un solo campo mezclar de diferentes semillas, porque eso no era agradable a los ojos de Dios. También la Biblia dice que hombre no se debe juntar con otro varón, ni mujer con otra mujer, y así sucesivamente. Dios había puesto unas reglas de no traspasar géneros, pero estos ángeles pusieron su mirada en las hijas de los hombres, en las bellas mujeres, porque ustedes las mujeres son muy bellas, tanto que hasta algunos ángeles se fijaron en las mujeres, y ellos vinieron a traspasar esas leyes que Dios había establecido. Entonces, los gigantes se formaron de mezclar lo inmezclable.
es la raíz de la perversión, tiene su origen en la rebelión, en la sensualidad y en la depravación. Todo tiene que ver con ese tema de obstinación, de oponerse al plan divino, de rebelarse a las cosas de Dios. La mezcla de estas cosas da híbridos llenos de odio, arrogancia, violencia, depravación y resistencia contra el plan de Dios. En ningún momento en la Biblia se dice que algún Nefilim o algún gigante fue creyente de Dios y que alguno de ellos se arrepintió. No, ellos estaban completamente depravados, su naturaleza era contraria a la naturaleza de Dios, blasfemaban de Dios, eran arrogantes, impetuosos, violentos, depravados sexuales, era la naturaleza de estos seres. Por eso definitivamente Dios tenía que hacer algo. ¿Qué tan grandes eran los Nefilims? Aquí al frente tengo más o menos una imagen. La Biblia nos podemos ver aquí más o menos un hombre de 1,70 metros. Vemos aquí al lado lo que sería Goliat, ¿cierto? De más o menos 3 metros, podría ser más o menos la estatura de Goliat. Pero también hubo otro Nefilim llamado Og, que fue el rey de Basán, que medía más o menos 4 metros, su cama era de 5 metros, así que pudo haber medido 4,50 o 4 metros, y también nos va a mostrar la Biblia y nos va a mostrar la arqueología de Nefilins que posiblemente llegaron a medir hasta 5 metros. En Ohio hay un fémur de un ser humano encontrado, y ese fémur es de mi tamaño. Nada más el fémur. Entonces imagínese el tamaño de este Nefilim o de este gigante. Aquí podemos ver más o menos la relación de tamaño. Pero Amós capítulo 2 versículo 9 dice lo siguiente: todo esto a pesar de que por ellos, dice Jehová, yo destruí a los amorreos, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque ellos eran altos como el cedro y fuertes como la encina. Así que de una manera poética y utilizando, pienso yo, a mi parecer es mi opinión, un poquito la hipérbole, dice el profeta que estos gigantes podían medir a la estatura de un cedro del Líbano. Estuve investigando y un cedro puede llegar a medir hasta 50 metros. Yo personalmente no creo que los Nefilins hayan llegado a medir 50 metros, pero sí nos muestran estaturas superiores inclusive a los 5 y 6 metros. En otras palabras, una persona como ustedes en promedio, exceptuando mi hermano Humberto, podrían pasar entre las piernas de un Nefilin sin agachar la cabeza. Más o menos eso era la altura. Por eso cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida y vieron a los gigantes, dijeron: nosotros al lado de ellos parecemos langostas, chapulines. Entonces sí existieron. Hay mucha información en arqueológica, hay mucha información también en tablillas de la antigüedad, también en mitología, y la Biblia también habla acerca de este tema, así que es algo que tenemos que examinar. ¿Qué representan los gigantes de hoy en día? Hoy ciertamente encontramos personas de 4 metros, el récord mundial lo tiene un hombre que llegó a medir 3,80. En ese momento hay uno que mide 3,75, pero estos no son gigantes, no son Nefilims, sino que son personas que tienen un problema en la glándula pituitaria y son personas que tienen lo que se llama la enfermedad del gigantismo y no son fuertes, son personas muy débiles que sufren de los huesos, que tienen poca movilidad. Pero los que habla la Biblia si eran fuertes, si eran rápidos, e inclusive hay algunos que llegan a pensar que eran muy inteligentes. Por ejemplo, hoy en día la arqueología se está matando la cabeza pensando cómo se hicieron las pirámides de Egipto, cómo se hicieron las ruinas de Machu Picchu, cómo se hicieron todas estas construcciones grandísimas de la antigüedad, con qué tecnología, cómo llegaron hasta allá. Algunos llegan a pensar que esta raza de seres caídos llamados los Nefilims estaban poblando toda la tierra y era un plan
plan de Satanás para pervertir la genética para que no viniera el Mesías. Imagínense si se llegara a pervertir la línea genealógica del Mesías, no vendría el Señor y por tanto entonces no habría juicio contra los demonios ni juicios contra las entidades malignas y por tanto ellos tendrían el gobierno. Pero gracias que tenemos un Dios todopoderoso que Él siempre va a hacer su voluntad. Entonces para muchas personas esto puede sonar como locura, como mito, como leyenda, pero la Biblia habla de ellos y por eso nosotros debemos presentarlo. Ahora, yo no voy a hablar tanto de esos gigantes porque hoy en día ya no los vemos, pero sí vamos a utilizar un poquito la alegoría y vamos a hablar de lo que representa hoy en día esos gigantes. Significan los desafíos que se oponen al plan de Dios. Tú y yo tenemos un llamado de Dios, tú y yo tenemos una tierra que conquistar, tú y yo tenemos una misión de parte de Dios de gobernar con autoridad, como dice la Biblia, pero hay gigantes que se oponen a que nosotros hagamos eso, y vamos a estar enumerando algunos de ellos. También simbolizan la rebelión, la sensualidad, las ideas poderosas contra lo espiritual que parece invencible. Por ejemplo, hoy en día toma cada vez más poder y parece un gigante las políticas proabortistas. Eso viene de las tinieblas y esos son gigantes que se oponen a la iglesia y al plan de Dios. Por ejemplo, cada vez más crece con más imponencia todo lo que le llaman la igualdad de género. Ya lo hemos hablado de que ya en las escuelas se quiere enseñar de que un niño pequeño, él es el que decide cuál es su sexo. Él es el que dice si es hombre o si es mujer. Se está enseñando inclusive ahora en Europa que los pedófilos, eso no es pecado. Que el pecado es maltratar al niño, pero querer tener relaciones con el niño o inclusive casarse con el niño, si los dos tienen acuerdo, entonces eso no es pecado y eso va cogiendo cada vez más fuerza y más fuerza. La empresa y el emporio pornográfico es gigantesco y cada vez más encontramos que grandes religiones como los musulmanes, lo que se llama la ciencia cristiana, que eso no tiene nada de cristiano, que es esto que creen los artistas como Tom Cruise y todos ellos, cada vez más promueven este tipo de ideas e ideologías. El cine, la televisión se ha vuelto un gigante que predica a nuestros niños ideologías en contra del Señor. Ahora es muy interesante, mis amados hermanos, que cada vez más el cine está hablando de mutaciones, está hablando de juntarse hombres con animales y todo este tipo de cosas. ¿Sabe qué es eso, mis hermanos? El plan de Satanás que está cada vez más permeándose en la humanidad. Esos son los gigantes, todo aquello que te amedrenta, que te desafía y que te hace retroceder para no alcanzar el propósito divino en tu vida. Hay veces tú has querido decir, ya me voy a meter con Dios, voy a empezar a servir a Dios, voy a hacer su voluntad, pero se te aparece un gigante, problemas económicos, miedos, enfermedades, temores, oposiciones de la familia, situaciones que tú dices, yo personalmente no las puedo vencer, es más grande que yo, son los gigantes de la vida. ¿Qué gigantes conoces hoy? ¿Qué gigantes conoces y que de pronto están amedrentando tu vida, que están allí oponiéndose al alcance del propósito de Dios en tu vida? Los gigantes de hoy en día son un sistema fuerte y robusto que trabaja dentro y fuera de tu mente para enfrentar todo lo relacionado con Dios y su reino. Por eso esta serie se llama Enfrentando Gigantes, una confrontación de la que no te puedes escapar, no te puedes eludir. Todos nosotros tenemos que enfrentar los gigantes. Muchos, como dicen ustedes los mexicanos, le sacan la vuelta a los gigantes y terminan cometiendo muchos errores. Hay que enfrentarlos. Ahora, ya vimos en Génesis capítulo 1 la procedencia de los Nefilims, cómo eran, qué sucedió. Ahora, ¿qué opinaba Dios de esto? Es lo que nos interesa. ¿Será que Dios aplaudió esta transmutación genética
Lo que nos dice la Biblia en el versículo 3 es lo siguiente: pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. En el versículo 5 dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Lo que nos va a decir la Biblia es que cuando el Señor observó cómo los seres humanos le dieron bienvenida a estas transmutaciones, a estas aberraciones que se inventaron los ángeles caídos, entonces Dios dijo, los hombres les voy a poner fecha límite de existencia, les voy a dar 120 años. Algunas personas dicen que entonces las personas ya no vivirían sino hasta 120 años, pero esto no es así, porque Abraham sobrepasó los 120 años y hubo muchos otros que traspasaron esta edad. Pero lo que significó es que cuando Dios dio esta orden, Él dijo, a partir de hoy vamos a contar 120 años y se acaba la tierra, se acaba el género humano. Para ese tiempo existió un hombre que se llamaba Matusalén. El nombre Matusalén significa cuando él muera vendrá el juicio. Y Matusalén fue el hombre más viejo, que más años vivió, 969 años, lo que nos habla de la misericordia de Dios. Si usted nota, es muy interesante porque los números en la Biblia también son simbólicos. 969, el 9 al revés es como un 6666, es número de hombre, habla de la limitación del hombre, hasta dónde puede llegar el hombre, pero Dios, todo lo que tiene que ver con Dios es el 7. Entonces, mis amados hermanos, lo que Dios estaba diciendo, le voy a extender la misericordia lo que más se pueda. Cuando se muera Matusalén, y fue el hombre que más tiempo ha vivido, estamos viendo la misericordia de Dios, ¿cierto? Pero Dios había dicho 120 años y en 120 años se acaba la tierra. Lo que nos dice la Biblia es que Dios sintió mucho dolor por esa mezcla y la presencia de los gigantes trae juicios divinos. Ya vimos ahorita que hoy en día no estamos seguros, porque no sabemos si en realidad estos seres anden por allí, pero lo que sí sabemos es que hay perversión, hay gigantes, como ya lo dije, la pornografía, todas estas ideas humanas, todos estos poderes humanos que se han vuelto como gigantes, aunque algunos investigadores dicen que ya desde que se descubrió el mapa genético, se han empezado a hacer investigaciones para clonar seres humanos utilizando genes de animales, como por ejemplo para que el hombre pueda oír como los perros, para que el hombre pueda tener percepción extrasensorial como los murciélagos, etcétera, etcétera. Algunos piensan que este tipo de situaciones en laboratorios clandestinos se puedan estar haciendo. Lo que quiero decir es que el ser humano siempre ha querido morder el árbol de la ciencia, del conocimiento, siempre ha querido indagar, siempre ha querido ir más allá. Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese árbol, ese es el límite, pero ellos dijeron, no, sí queremos conocer, queremos investigar, queremos ir más allá. Así tú nos digas que hasta aquí llegamos, no, queremos ir allá. Y así todo el tiempo el ser humano ha querido traspasar los límites de Dios. ¿Qué trae eso? Juicio divino. Hoy en día, mientras un hombre se junte con un hombre, una mujer con una mujer, un adulto con un niño, la abuela con su nieto, el padrastro, la madrastra con su... y todo este tipo de cosas, eso atrae juicios divinos. Mientras el hombre, porque es real que las personas hasta se juntan con animales. En Barranquilla, en Colombia, hay una tradición, y perdónenme que les comente esto, bochornosa. A los niños se les induce sexualmente con burras. Y eso es algo que ellos lo tienen como normal. Al niño hay que llevarlo a la burra cuando ya cumple más o menos 12, 13 años para que se haga varón. Y eso, mis amados, sucede en muchas partes del mundo. ¿Qué trae eso? Trae juicios, trae aberraciones a la tierra. Dios está en contra de los gigantes y quiere exterminarlos. Lo vimos en Génesis 6 y lo vemos hoy en día. Ahora le voy a decir algo muy interesante. La Biblia dice en Lucas 17, 26 al 27, dice lo siguiente: tal como sucedió en tiempos de Noé,
así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Y lo que nos va a decir es: comían y bebían. Hago una pregunta: ¿comer y beber es pecado? ¿Cierto que no? Dice, se casaban y se daban en casamiento. ¿Eso era pecado? ¿Será que Dios condenó a la humanidad por comer y beber y por casarse? No. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué estaban comiendo? ¿Qué estaban bebiendo? ¿Y qué estaban casando? ¿Qué estaban juntando? ¿De qué manera lo estaban haciendo? Vimos que el juicio sobre Sodoma y Gomorra también era por lo mismo, porque estaban mezclando lo inmezclable. Y muy probablemente, mis amados hermanos, con las mezclas que se están haciendo hoy, con todas las investigaciones y con todas estas cuestiones genéticas de clonar, de unir, de mezclar, y con todos los problemas de hombre con hombre, mujer con mujer, y todas estas cosas, hermanos, la Biblia dice que eso era una señal antes de la venida de Cristo, que sería como en los tiempos ¿de quién? De Noé. Le comentaba en estos días en una predicación que me llegó una foto de un muchacho todo panzón con una muchacha aparentemente muy bonita al lado. Pero lo que sucedió era que el muchacho en realidad era una muchacha que fue embarazada por el muchacho que se hizo muchacha, pero que quiso seguir siendo muchacho, y por eso la embarazó. Y entonces ahora los hombres transexuales están luchando también para poder abortar. Así que imagínense la perversión y la degeneración que está trayendo eso. Y la Biblia dice que será como en los tiempos ¿de qué? De Noé. Se avecinan juicios. Hago una pregunta: ¿se estarán acercando los tiempos de Noé? ¿Será que ya estaremos viviendo en tierra de gigantes? ¿Será que próximamente veremos algún nefilín por allí empezando a caminar? No lo sabemos, pero la Biblia dice que así será. Ahora bien, ¿cómo sobrevivir en tierra de gigantes destinados al juicio? ¿Sabe usted que esta tierra está destinada a la destrucción? La Biblia lo dice, ya no va a ser por agua, sino por fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo mismo, por la depravación, por la perversión, por las mezclas, por traspasar los límites que Dios ha establecido. Pero mis amados hermanos, dice la Biblia en el versículo 8, estamos en Génesis 6, pero Noé contaba con el favor del Señor. Y lo que queremos hablar es que Noé prevaleció. Noé sobrevivió a la tierra de los gigantes, y Noé pudo sobrevivir al juicio de Dios sobre la humanidad y sobre los gigantes, porque dice la Biblia que el pensamiento del hombre era continuamente ¿qué? Solo el mal. Y ese es el tema que tenemos hoy. ¿Por qué contaba Noé con el favor de Dios? ¿Será que Noé tenía algún tipo de situación especial en su vida? Pues sí, la Biblia nos dice que por su fe. Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la ¿qué? Por la fe. ¿Por qué la Biblia dice que Noé era varón perfecto, justo y apartado del mal en la Reina Valera? Porque era ¿qué? Hombre de ¿qué? De fe. Y por eso contaba con el favor divino. Ahora muy bien, ¿será que Noé salía a la calle y decía creo en Dios, y vivía la misma vida de ser desordenada y depravada, y también se juntaba con los nefilims, y también daba bienvenida a su casa a esos ángeles para que se juntaran con sus hijas? Y no, porque la fe se demuestra ¿con qué? Con obras. Y lo que vamos a ver hoy es cómo demostró Noé esa fe que lo hizo preservar a él y a su familia, y lograron pasar el cataclismo del diluvio. Vamos a hablar entonces rápidamente de 4 demostraciones de una fe que prevalece sobre los juicios y los gigantes. Yo estoy seguro que yo estoy habitando en tierra de gigantes. Yo estoy seguro que estoy habitando en tierra de depravación, de desorden, y enemiga de Dios. Yo sé que estoy viviendo en esa tierra, pero si tenemos la fe de Noé, vamos a poder prevalecer a los juicios que se avecinan sobre la tierra. Yo espero que usted crea esto, porque es palabra de Dios. En primer lugar,
Lo que nos dice la Biblia es que la fe de Noé se demuestra porque él tuvo buen testimonio. Génesis 9:6 dice: Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. ¿Entre quién? Entre su gente. ¿Y cómo era la colonia de Noé? Perversa. ¿Cómo vivían la gente en tiempos de Noé? Dice la Biblia que en toda esa depravación, probablemente el vecino era un Nefilim. Probablemente habían varios en su tierra, depravados, perversos, llenos de odio, de coraje. Siempre me he preguntado por qué cuando Lot recibió a los ángeles en su casa, ¿por qué la gente pidió tener relaciones sexuales con esos ángeles? ¿Nunca usted se había pensado en eso? Él recibió a sus ángeles en su casa y todo el pueblo de Sodoma dijo: queremos acostarnos con ellos. Y él les dijo: no, les doy a mis hijas. ¿Qué cuentos de hijas? Los queremos a ellos. Eso nos habla ya de un pensamiento perverso que había y que se sentía algún tipo de afinidad con seres, llamémoslos, que no eran de esta tierra, para poder unirse con ellos. Dice la Biblia, pero que no así Noé marcaba la diferencia. Noé daba buen testimonio. Noé pudo marcar la diferencia porque tenía dos virtudes. Dice la Biblia que era justo y honrado. ¿En ese tiempo había justicia? No. ¿Había honradez? Claro que no. Reinaba la mentira. Pero Noé dijo: yo voy a ser como diferente. Yo voy a marcar la diferencia. Y mis amados hermanos, solamente nosotros vamos a prevalecer cuando decidamos ser como distintos. Cuando realmente querramos ser sal y luz de esta tierra. Cuando no nos dejemos llevar por la injusticia y lo que no es honrado. Noé tenía un carácter contracorriente, no se dejaba influenciar, y esto le generaba un buen testimonio entre su gente. En otras palabras, los perversos decían: vea, no se metan con el viejo Noé, porque ese hombre sí es de Dios. Vea, una vez estuve escuchando una entrevista a un ex sacerdote satánico y a él le preguntaron: ¿a qué le teme usted? ¿Y sabe qué dijo él? A los cristianos que oran. A los que oran, dijo él. Con esos no nos podemos meter. Los cristianos que van a la iglesia nos podemos meter con ellos. Los que cantan alabanzas también. Los que leen la Biblia también. Pero los que oran no nos podemos meter con ellos. Ellos decían: hay un poder especial cuando los cristianos oran. Y Noé, mis amados hermanos, no se metían con él, con el viejo Noé, no se metían. ¿Por qué? Porque hablaban de que él sí aplicaba lo que predicaba. ¿Estamos aquí en eso? Tenía un carácter contracorriente. Ahora la pregunta es: ¿qué dicen de ti? ¿Estás andando en la corriente de los gigantes o contracorriente? ¿Será que decimos que solamente somos cristianos pero caminamos con los gigantes? ¿O realmente estamos marcando la diferencia? Esa fue la primera demostración de la fe de Noé. ¿Cómo? Dando buen testimonio. En segundo lugar, siendo fiel a Dios. Dice Génesis 6:9 en la parte B: Noé siempre anduvo fielmente con Dios. La Reina Valera dice: caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Mis amados hermanos, antes de Noé hubo otro que también caminó con Dios. ¿Cómo se llamó? Enoc. Y Enoc también vivió en tierra de gigantes. Y se agradó tanto Dios de Enoc que se lo llevó. Dijo: este es distinto, me lo llevo. Y a Noé le dijo: este es distinto, pero a este le voy a encomendar una misión, porque este es el que me va a ayudar a preservar la raza humana como la necesito para que se mantenga la línea genética del Mesías, porque Dios ya le había prometido a Eva que la simiente de Eva aplastaría la cabeza ¿de quién? De la serpiente. Allí había una promesa. Y la palabra, mis amados hermanos, cuando dice tu simiente, dice en tu gen, tu genética, de tus genes, es lo que quiere decir la palabra allí. Así que, mis amados hermanos, Noé, al igual que no, fue siempre fiel a Dios, vivía para Dios y para aquello que el Señor le indicaba. Su amor era para con Dios y su lealtad para con su causa. No tenía otra cosa por encima de Dios, y eso se veía. La gente sabía que si Noé le ponían dinero y le ponían a Dios, él siempre escogería a Dios. La gente sabía que si Noé le ponían hermosas mujeres y a un lado le ponían a Dios, siempre escogería a Dios. La gente sabía que Noé le era fiel a Dios.
¿Saben ustedes por qué somos infieles? Somos infieles porque ponemos nuestros ojos en algo que nos parece que es mejor. El hombre que le es infiel a su esposa se fija los ojos en otra mujer, o algunos hombres, hasta en otros hombres, porque hemos visto casos y hemos dado consejerías a señoras que sus esposos le engañaron con otro hombre. Estamos hablando de esos gigantes de hoy en día. ¿Y sabe por qué? Porque encuentran mayor atractivo, porque encuentran algo mejor supuestamente. Hay hombres que están siéndoles infieles a sus esposas con su trabajo. Hay hombres que les están siendo infieles a su esposa con otras actividades. ¿Y sabe por qué? Porque están poniendo su mirada en algo que parece mejor. Pero Noé sabía que no hay nada mejor que ¿quién? Que Dios. Noé sabía que nada podía llenar más su corazón que Dios. Y el llamado que estamos haciendo hoy, si queremos sobrevivir en tierra de gigantes, si queremos tener una fe que prevalece y que sobrevive a los gigantes, tenemos que ser fieles a Dios. Diga conmigo, tengo que dar buen testimonio y tengo que ser fiel a Dios. Esa es la fe de Noé. En tercer lugar, Génesis 6:22 nos dice la tercera forma en la que Noé demostró su fe: obedeciendo con exactitud. Dice el versículo 22, estamos en Génesis 6, y Noé hizo todo. Diga conmigo, todo. Otra vez, todo. Todo viene de la palabra hebrea todo, que significa todo. Así de sencillo. Todo según lo que Dios le había mandado. El versículo 5 del capítulo 7 dice: Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Noé obedeció detalles ilógicos. La Biblia nos dice que hasta ese día no había llovido sobre la tierra. Ellos no conocían la lluvia. Dice la Biblia que lo que subía era un vapor de la tierra que regaba las plantas. Porque si usted examina Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 7, nos dice que arriba de los cielos existía una bóveda de agua, llena de agua. Hoy ya no existe esa bóveda, porque en el diluvio dice la Biblia que Dios rompió la bóveda de los cielos y esa bóveda descendió a la tierra, y por eso es que se llenó toda la tierra de agua. Mis amados hermanos, son cosas que están escritas en la Biblia y pertenecen a la prehistoria, pero que están allí. Entonces no había llovido. Fuera de eso, tampoco Noé vivía en tierra costera. Él vivía, por decir así, en el Distrito Federal. Y Dios le dice: construya un arca. Imagínese, que voy a hacer llover. ¿Qué es eso? No entiendo. Pero dice la Biblia que Noé, ¿qué? Obedeció. ¿Cuántas veces nosotros somos tercos con Dios y le queremos poner problemas y trabas y decirle por qué, que nos explique? No, Noé era un creyente realmente de Dios. Mis amados hermanos, Dios le pidió un arca monumental. ¿Cuánto tiempo se demoró? ¿Cuánto? 120 años construyendo ese arca. Así es, mientras él construía esa arca y mientras se moría el viejo Matusalén. Todo iba en concordancia. Entonces, mis amados hermanos, ¿creen ustedes que Noé invitó a los Nefilims, que tenían mucha inteligencia y mucha fortaleza, que le ayudaran a construir el arca? No. Él, con su fe, con su fuerza y con su obediencia, con su familia, como todos nosotros debemos hacerlo. Tú y tu casa me servirán. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Usted cree que cuando yo traigo a mis hijos a la iglesia y pongo a Juan Esteban a tocar, digo: ay, pobrecito del niño? No, estamos construyendo un arca. Yo y mi familia y mi esposa vamos a servir al Señor. ¿Y usted cree que los hijos de todos los hijos de Noé eran bien fieles a Dios? No, luego vamos a hablar de eso, porque su tercer hijo, Cam, no le fue fiel cuando Noé se emborrachó y quedó desnudito, y quién sabe qué perversión pensó, y por eso le vino la maldición a Canaán, de donde más adelante vendría nuevamente la depravación de los Nefilims. Mis amados hermanos, esto es tremendo. Noé no obedeció a medias, él hizo todo al pie de la letra. Él no dijo: no, yo pienso que se debería hacer de esto y esto y lo otro. No, Dios le dijo: hágala así, y él la hizo tal cual como Dios dijo. La obediencia es la manera de demostrar que amamos verdaderamente a Dios. Jesucristo lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice ama a Dios pero no lo obedece es un mentiroso.
Y para finalizar, cuarta, predicando la justicia. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: tampoco perdonó al mundo antiguo Dios cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Lo que nos dice es que Noé no solamente estaba trabajando en el arca, Noé no solamente amaba a Dios y lo adoraba, sino que Noé, mientras iba trabajando, le decía a la gente: viene un diluvio, arrepiéntanse, Dios quiere arrasar con la raza humana, vengan al arca los que se quieren salvar. Pero recuerde esto, los Nefilim no estaban bienvenidos en el arca. No había plan de salvación para los Nefilim. Era una depravación, porque solamente hay plan de salvación para los seres humanos. ¿Sabe usted que no hay plan de salvación para los ángeles? Todo ángel que la hace, la paga. Dice la Biblia que Satanás y sus rebeldes fueron confinados a la condenación eterna. Los que dejaron su dignidad para unirse con mujeres fueron guardados en prisiones eternas. Hay otros ángeles misteriosos que dice la Biblia que están atados alrededor del río Éufrates, dice la Biblia, y que serán desatados en el fin de los tiempos. Todo ángel que la hace, la paga. Por eso Satanás odia a los seres humanos, porque Dios nos dio a nosotros la oportunidad de poder caer para ser redimidos por medio de su Hijo Jesucristo. Usted entiende el valor de ser humano, por eso la Biblia dice que nos creó a imagen y semejanza de Dios, pero Satanás quiere pervertir el género humano con todas esas mezclas que los seres humanos estamos haciendo y que traerán juicios. Dice la Biblia que Noé estuvo predicando la justicia por 100 años, o como dice la hermana Paulita, por 120 años lo estuvo haciendo, trabajando, obedeciendo, dando buen testimonio, siendo fiel y predicando proféticamente de la justicia divina, lo que pareció un ministerio sin fruto. Hago una pregunta: ¿a alguien se le convirtió? Entraron al arca sus hijos porque estaban bajo su sometimiento, bajo su autoridad, ¿cierto? Como quien dice: usted le toca porque son mis hijos, y con sus esposas, ¿cierto? ¿Alguien se le convirtió? Nadie. Uno podría decir: qué mal predicador, qué poca unción tenía, pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Preservó el linaje para salvación de miles de millones, en cierta manera, gracias a su predicación. Hay veces nuestro ministerio pareciera que no da fruto, pero sabe que Dios tiene un plan y Dios mira el más allá. Dios conoce el tiempo y la eternidad. Dele gracias al Señor por Noé. Dígale: oh, gracias Señor, porque ese hombre obedeció, porque si no, no hubiera venido el Mesías, y vea, fritos, fritos todos, no habría cómo salvarnos. Tener fe es también declararla. Dice 2 de Corintios 4:13: creí, por tanto, hablé. Noé trabajaba por fe, predicaba por fe, era fiel por fe, daba buen testimonio por fe. La pregunta es: ¿qué recibió Noé de Dios por su fe? Mire qué belleza. En primer lugar, recibió una labor que hacer. Eso se llama ministerio. Dios le confió algo. El apóstol Pablo dijo: gracias que Dios me tuvo por digno para la obra del ministerio. ¿Somos dignos para la obra del ministerio? No, pero si tenemos fe, Él dice: te encomiendo algo, te confío algo que es mío para que tú lo hagas. Y gracias a Dios que Noé no le falló. Amén, gracias a Dios. En segundo lugar, Dios lo declaró justo. Génesis capítulo 7 versículo 1 le dijo: entra tú y tus hijos al arca, porque no he encontrado a nadie más justo sobre la tierra, solo a ti, le dijo, solo a ti. Eso es una declaración de justicia por la fe. Le dio la salvación y preservó a él y a su familia. En el capítulo 8 versículo 1 dice que Noé estaba en el tiempo ya en el arca, en el diluvio. Imagínense los truenos, imagínense la oscuridad. Ellos nunca habían visto tanta agua, las olas. Y dice que en el momento más oscuro, dice la Biblia, y se acordó Dios ¿de quién? De Noé. Cuando usted y yo tenemos fe, mis amados hermanos, como la de Noé, Dios se acordará de nosotros en los momentos más oscuros, en los momentos más tenebrosos. Dios se acordará de nosotros. Además, de hecho, en el capítulo 8, versículo 16 al 22, Dios le dio una nueva tierra. Dios le dio un nuevo pacto, le puso el arco iris y le dijo: ¿sabe qué? Yo sé que los hombres son malos, no los voy a volver a destruir por agua, pero eso sí, el que derrame sangre
su sangre será derramada también. Y no se coman la sangre de los animales. Era una forma de explicarles a ellos todas estas cuestiones de los genes. En sexto lugar, Dios le dio una honra perpetua como modelo, porque en Ezequiel capítulo 14, versículo 14, Dios le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes son muy malos, están muy mal, les voy a mandar juicios. Y les dice lo siguiente: y aun si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia, lo afirmo yo, el Señor omnipotente. ¿Se acuerdan cuando Dios quería destruir a Sodoma y Gomorra y Abraham le dijo: si hay 10 justos, si hay tantos, ¿cierto? Pues en este caso Dios dijo: estoy tan decidido que si en esa ciudad están Job, están Daniel y están Noé, que son mis siervos que los amo, que preservarían ese lugar, a esos 3 los sacaría y acabaría con todo. Así de decidido estaba Dios, mis amados hermanos. Yo te hago una pregunta: ¿será que tú y yo seremos contados por Dios para la preservación de nuestra tierra? Así como Dios dice: no voy a destruir Caléxico porque ahí está Ruth, no voy a destruir Caléxico porque el centro, porque ahí está Jesús, no voy a destruir Mexicali porque ahí está Cristina. ¿Será que Dios mira las cosas de esa manera? Pues tenemos que tener la fe de ellos, mis amados hermanos, la fe que prevalece a los gigantes. ¿Qué recibieron los gigantes? Juicio. ¿Y sabe qué? Hasta los ángeles que los engendraron. Segunda de Pedro 2:4 dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. La palabra tenebrosas cavernas en el griego se llama tártaros. El tártaros es un lugar distinto al Guena. ¿Qué es el Guena? El Guena es el infierno, donde van las personas que hoy mueren sin Cristo, van al Guena, al infierno. Pero estos demonios están en el Tártaros, que es otro lugar que Dios destinó como prisiones reservadas para el día del gran juicio, porque un día habrá un lago de fuego que es distinto al infierno. ¿Y sabe quién inaugurará el lago de fuego? Ni siquiera Satanás, lo inaugurará el falso profeta y la bestia, que es el anticristo. Muchos llegan a creer que ese anticristo va a ser una mutación también entre demonio y ser humano, como tipo Nefilim. Tendrá mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha fortaleza, y por eso llegará a ser también un héroe de antaño, pero eso se lo dejo a la reserva del sumario. Estos dos serán los primeros que inaugurarán el lago de fuego, y luego de 1000 años será enviado Satanás y todos los que le siguieron a él. Es lo que dice la escritura. Espero que usted ni yo nunca nos demos una visita por el Guena y jamás vayamos al lago de fuego, porque tenemos el arca de salvación eterna, que es ¿quién? Cristo nuestro Señor. Amén. Porque el que ha nacido 2 veces solamente morirá una vez, pero el que ha nacido una vez morirá 2 veces, es lo que enseña la Biblia. Así que te urge nacer de nuevo si es que no has nacido la segunda vez, para que no vayas a la segunda muerte. Estos hombres, no solo ellos murieron, sino todos los que seguían sus formas perversas. Posiblemente también aquí fue la extinción de los dinosaurios. Está comprobado por los fósiles que sí hubo dinosaurios, que también eran animales gigantes. Y posiblemente después de este cataclismo fue que también fueron extintos estos dinosaurios, hayan sido creados así por Dios o hayan sido transmutaciones genéticas de parte de los néfilis, no lo sabemos, pero fueron extintos en este juicio. Aunque su gen no quedaría destruido, porque luego del diluvio sabemos lo que ya les dije, que Cam probablemente deshonró de una manera a su padre Noé. Noé dijo una maldición sobre su nieto Canaán. Canaán se fue a la tierra de los cananitas, y la tierra de los cananitas estaba llena de los amorreos y de los anaquitas y de los fereceos, que todos eran razas de nefilims, así lo dice el texto hebreo. Así que, mis amados hermanos, los nefilims, el pecado y Satanás son como las lagartijas. Usted les corta la cola y vuelve y le sale. Tenga mucho cuidado, porque probablemente usted cree que ya cortó con algún asunto y le está saliendo cola otra vez como esto. Así que Noé fue un hombre de fe. Y si tú y yo somos hombres de fe,
Un hombre de fe verá a sus gigantes ahogarse en el mar del juicio divino, mientras él será preservado para vida. Un día usted y yo estaremos en el arca de salvación viendo cómo nuestros gigantes que se oponían, que se burlaban, serán condenados, y tú y yo estaremos en el arca de salvación. Sobreviviendo a los gigantes, ¿están viviendo en tierra de gigantes? Solo una fe como la de Noé nos hará sobrevivir en tierra y tiempos de gigantes como los de hoy. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Dar buen testimonio entre los nuestros, ser fieles a Dios, obedecer a Dios con exactitud y predicar la justicia de Dios. Haciendo esto te preservarás a ti y a tu casa como Noé. Eso es una promesa que el Señor ha dado. Te hago una pregunta: ¿estás construyendo tu arca? ¿Estás poniendo en orden tu casa y poniendo a trabajar a los tuyos en esa arca? Sigue orando y síguele creyendo al Señor. Amén. Vamos a preservar. Amén. Enfrentando gigantes, una confrontación que no puedes eludir es la serie de predicaciones. ¿Cuál va a ser el siguiente tema? Los anaquitas, el temor que destruyó a una generación. Hay gigantes que te destruyen aún sin pelear. ¿Estás dispuesto a conocer a los hijos de Anac?